a comenzar, vamos a retomar este estudio en la carta de Santiago, no sin antes recordar un poco algunos aspectos trascendentes o importantes de este estudio que hemos estado llevando, este estudio consecutivo en esta carta de Santiago. Recordemos, hermanos, que esta carta está dirigida a un grupo de creyentes que se encuentran fuera de sus hogares, de su tierra, posiblemente por la persecución, tanto por la parte de los judíos religiosos como también del Imperio Romano. Y el autor de esta carta es Jacobo, el medio hermano de Jesús, que pues se traduce en nuestras Biblias como Santiago, ¿verdad? O Tiago, separando estas palabras, San y Tiago, viniendo de Jacobo. Y bueno, este medio hermano de Jesús, que a su vez es pastor de la iglesia de Jerusalén, uno de los pastores de esta iglesia de Jerusalén, la iglesia que envía a diferentes grupos, la iglesia también de donde proviene esta institución o esta actividad de la iglesia de misiones. Y bueno, este pastor, preocupado por este grupo de hermanos a los que cita en el versículo 1, que los menciona como esas 12 tribus que están en la dispersión, él escribe esta carta y tiene el propósito de confirmar, confrontar y animar a los creyentes para vivir una vida íntegra, es decir, una vida que concuerde con la fe que ellos profesan y que aún en los tiempos en los que ellos se encuentran, aún en estos tiempos de persecución, aún en estos tiempos en el que no tenían esa certeza, esa seguridad que tal vez vivieron en tiempos anteriores, de estar, convivir, compartir y estar en la iglesia físicamente. Ellos tuvieron que estar alejados, tuvieron que estar huyendo también. Y a ellos les escribe esta carta exhortándoles a que vivan esta vida en relación con la fe que ellos profesan. Y bueno, de aquí surgen varios de los encabezados o de los versículos que forman parte de nuestra cultura, de nuestro pensamiento cristiano. Y uno de ellos es precisamente el que él describe en el versículo 18 del capítulo 2, de mostrar nuestra fe por medio de nuestras obras. Y prácticamente la carta va a desarrollar toda esta tesis de mostrar y dar evidencia de la fe que nosotros profesamos. Y bueno, así como para estos hermanos del primer siglo fue sumamente importante recibir esta carta, animando, confrontando también y confirmándolos en la fe, es también para nosotros una carta que nos provoca también el reflexionar acerca de cómo estamos nosotros viviendo la vida cristiana, cómo es que estamos dando evidencia de esta fe que nosotros estamos profesando en Cristo, de qué forma las personas en derredor nuestro perciben y reciben ese mensaje del Evangelio a través de nuestra vida en el día a día. Y Santiago va a abordar aspectos y temas importantes a lo largo de la carta, que tienen que ver con la relación unos con otros, que tienen que ver con la condición de nuestro corazón, como Santiago lo dice, de donde provienen esas guerras, esos pleitos, y también en el uso de la lengua, en el uso de la forma en la que nos expresamos o hablamos, considerando que de ese corazón también proceden esas palabras. Y en los últimos pasajes que nosotros meditamos, todavía estando en la iglesia, vimos que él se dirige a un grupo muy específico de personas a los que no les llama netamente hermanos, como
vemos a lo largo de la carta esa expresión hermanos míos o hermanos míos amados. En estas porciones él no usa esta misma expresión, y estoy hablando del capítulo 4, versículos 13 al 17 y capítulo 5, versículos 1 al 6. Él se dirige a este grupo de personas que están abusando, que están tomando a la ligera sus vidas delante de Dios. A los primeros, versículos 13 al 17 del capítulo 4, les habla como personas que están siendo necias al planificar su día a día, no tomando en cuenta a Dios en sus planes. Y eso nos lleva a nosotros a considerar, ¿verdad? También, ¿cómo es que nosotros estamos tomando en consideración a Dios en nuestras vidas? Y él dice en el versículo 14 del capítulo 4, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que desaparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Y es por eso que debemos decir en nuestros planes, en nuestros proyectos, en cada situación que vivamos, si el Señor quiere, si el Señor así lo permite, viviremos y haremos esto y aquello. Y bueno, para nosotros ahora es relevante estas palabras, ¿verdad? Sabiendo que tal vez pudiéramos tener planes para estos meses, pudiéramos nosotros haber considerado tal vez algunos aspectos, actividades, realizar proyectos, y ahora nos damos cuenta que en un momento pueden cambiar todas las cosas. Y eso nos lleva a considerar a estas personas a las que se dirige Santiago. Y la segunda parte de estas personas nos habla de esos ricos, menciona Santiago como ricos, que están abusando y que están realizando acciones injustas contra sus semejantes. Este grupo de personas que consideramos son creyentes a los que Santiago se está dirigiendo, están actuando de una manera equivocada con relación a la forma en la que están reaccionando a lo que los demás están haciendo. De hecho, les hace ver que hay obreros que están siendo defraudados por ellos y que están siendo engañados también por ellos. Y eso nos lleva al texto que quiero presentarles en esta tarde, y es Santiago capítulo 5, versículo 7 al versículo 11. Y bueno, yo sé que fue tal vez una introducción un poco larga, pero era necesario, creo yo, para tomar y entender el contexto en el que vamos a tener este texto. Dice Santiago 5, versículos 7 al 11. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. También vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Ese es el texto que tenemos para esta tarde. Y antes de continuar, quisiera que me acompañaran en una oración. Bendito Padre, gracias Señor te damos por esta tarde. Gracias Dios por tu bondad, por tu misericordia para con nosotros, Señor. Gracias porque en estos tiempos en los que tenemos que estar recluidos en nuestros hogares, Señor, tú has sido fiel. Y Padre, tu palabra no está quedando presa, por el contrario, Señor, puede
llegar a diferentes partes, a diferentes lugares a través de estos medios de comunicación. Y Señor, gracias te damos porque es una palabra puntual para nosotros en este tiempo. Bendice, Padre, a cada uno de mis hermanos, hermanas que escuchan este estudio, que escuchan de tu palabra, Señor. Abre nuestros corazones, danos entendimiento y que podamos reafirmar nuestra fe, Señor, y ayudarnos, Señor, a no quejarnos en estos tiempos, a no, Señor, perder ese sentir y ese deseo, Señor, y esa convicción de que Cristo viene pronto. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, vamos a este texto que primeramente nos permite saber que esa expresión de por tanto de Santiago significa que él está haciendo alusión a las palabras que él ha expresado anterior a estas que va a expresarnos. Es decir, él está teniendo en mente a esos a los que he descrito hace un momento, a esas personas que están abusando, a esas personas que están siendo necias en su forma de relacionarse, en su forma de planificar, que realmente están tal vez no viviendo la vida como se debiera vivir. Y esto nos lleva a formularnos algunos cuestionamientos. El primero de ellos, ¿qué debe hacer o cómo debe reaccionar un creyente ante personas que se llaman cristianos, pero no viven como cristianos? ¿Cómo comportarse frente a cristianos que viven sin diferenciarse de aquellos que no lo son? ¿Cómo hacer frente a aquellos cristianos que están abusando tal vez de otros como si no fueran creyentes en Cristo? ¿Cómo comportarse frente a cristianos que oprimen a otras personas o que viven para las cosas materiales? ¿Cómo nosotros estamos preparados para este tipo de relaciones? ¿Cómo tú reaccionas al ver la vida de otros que se dicen ser cristianos, pero que en realidad dan evidencia de que les hace falta más someterse a la voluntad y a la obediencia a Dios y a su palabra? Y eso viene a nuestra mente porque Santiago está preocupado por los creyentes que están en esta condición, dispersos, que están en esta condición tal vez huyendo y que están confundidos tal vez de pensar que la ley no va a aplicar o que tal vez nadie va a saber cómo es que ellos están comportando o relacionando. Y Santiago está preocupado con ellos y es por eso que les menciona esto casi al final de su carta. Es por eso que Santiago termina siendo tan importante para nuestras vidas, es decir, esta carta de Santiago, porque va a abordar cada uno de estos asuntos y cada uno de estos temas que nos rodean todavía en nuestro tiempo, en nuestros días, en nuestro día a día o en nuestra relación tal vez con otros. Santiago les hace una ordenanza. Santiago les aclara algo y les dirige a considerar algo muy, muy puntualmente. Le dice versículo 7, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Tened paciencia hasta la venida del Señor. Santiago nos lleva a considerar esta expresión de paciencia, y aun cuando en el capítulo 1 él ya mencionó que el gozarnos en la prueba va a producir paciencia, lo interesante aquí es que él no está usando el mismo término
que usa en el capítulo 1, él usa un término para que se traduce como la palabra paciencia, que es macrotumeo, y eso significa, o se puede traducir como mostrarse benévolo o mostrarse longánime con personas que ponen a prueba la paciencia. Es decir, él está hablando de una paciencia que no tiene que ver necesariamente con esperar en Dios o con ser paciente, es decir, de tomar un tiempo a que Dios actúe. No, él está hablándonos de tener una paciencia para con otros. Es decir, ¿qué hacer ante este tipo de personas? Lo primero que Santiago nos dice es: sean pacientes, esperen, sean longánimes, sean benévolos con estas personas. Y ahora, debemos, hermanos, considerar que él no está diciendo que justifiquemos las obras de él, pero sí está declarando que nuestra manera de actuar debiera ser pacientes. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. Y lo que hace Santiago es inmediatamente introducirnos un tema trascendental en la vida del creyente, que es que no estamos aquí permanentemente y que estamos solo de paso, y que cuando venga el Señor todas estas cosas verdaderamente van a cambiar. Todo como dice Pablo, todo este cuerpo corruptible va a vestirse de incorruptibilidad, y todo esto mortal se va a vestir de inmortalidad, y entonces seremos perfectos. Pero por el momento, nosotros como creyentes necesitamos hacer uso de esta paciencia de la cual Santiago nos habla. Y él nos va a dar algunos ejemplos de esta paciencia. Pero antes quisiera decirle que hay una evidencia también de que estamos siendo pacientes. Hay una evidencia de cómo nosotros estamos obrando, trabajando en esta paciencia. Y dice, versículo 8, dice: tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Es decir, cada vez que estamos en esta condición, lo primero que deberíamos de considerar es: Señor, yo necesito ser paciente con esta persona, porque sé que tú vienes ya, porque sé que tu venida está próxima, porque sé que tú estás ahí listo, dispuesto para venir por tu iglesia. Solo que estás esperando el momento que, de acuerdo a tu voluntad, sea el momento idóneo, según tu plan, según tu voluntad. Santiago nuevamente nos hace pensar en ese momento en el que Cristo vendrá y todo va a ser completamente diferente. Hasta la venida del Señor, ser pacientes hasta que, esperando en Él, ser pacientes hasta ese momento. ¿Y de qué otra forma vamos a hacerlo? Afirmando nuestros corazones en esa promesa de Jesús. Pero también, hermanos, versículo 9, hermanos, dice: no os quejéis unos contra otros. Alguien dice que la queja es la actitud más antigua de la Biblia, que la queja es la acción natural del ser humano caído. La queja es la acción natural que Adán manifestó luego que pecó en desobediencia delante de Dios. Es esa queja que manifiesta Adán diciendo: Señor, es la mujer que tú me diste, quejándose con Dios por esa mujer que según él, según su percepción de las cosas, lo había llevado a pecar. Y la mujer le echa la culpa a la serpiente, quejándose: es que la serpiente me engañó, como si fuera una forma de justificación. Y muchas veces nosotros usamos la queja no solamente para expresar lo que aparentemente creemos o nuestra perspectiva, sino para justificarnos de que no estamos siendo pacientes. Hubo un experimento que se hizo entre dos grupos de alumnos de psicología, y en este experimento los dos grupos tenían que llevar durante un tiempo unos micrófonos ocultos y hacer una vida social
y un grupo sabía que el experimento trataba o consistía en medir el grado de queja que se producía en una conversación normal. El otro grupo no tenía idea de por qué les habían puesto este micrófono, pero uno de los grupos sí sabía esto. Pero aún así, cuando se dieron resultados, resultó que tanto el que sabía como el que no sabía terminaron quejándose de la misma manera. Es decir, la mayoría de las veces, aunque sabemos que no ganamos nada con quejarnos, y no estoy diciendo esto, hermanos, de que no vayamos a expresar tal vez que hay algo que está mal, pero una cosa es hacer ver el error a alguien, como nos dice Mateo capítulo 18, de ir con nuestro hermano y hablar con él para ver, y otra cosa es quejarnos unos con otros sin la intención de resolver alguna situación, sin proponer una vía de ayuda a esa persona. Y Santiago nos hace pensar en esto. Vamos a tratar con personas que no tengan esta misma actitud hacia la vida espiritual, que aún declarándose creyentes, tal vez no van a vivir como creyentes. Pero ¿de qué forma nosotros estamos actuando? ¿Estamos siendo pacientes sabiendo que Cristo viene? ¿O nos desbordamos en quejarnos y quejarnos? El salmista escribe en el Salmo 77, versículo 3, y nos hace ver que la queja hace desmayar el espíritu. La queja nos impide el vivir una vida espiritual plena. Y el gran ejemplo que tenemos de eso es el pueblo de Israel en el desierto por 40 años quejándose una y otra vez contra Dios, contra Moisés, contra Aarón, contra algunas cosas, contra algunos pueblos y quejándose diciendo que Egipto era mejor, que las comidas en Egipto eran mejor, pero la queja lo único que hacía era detenerlos en el lugar en donde ellos estaban. Ni avanzaban ni retrocedían, ellos se quejaban. Y es lo que hace la queja, nos ancla a una situación, nos ancla a un grupo de personas. Y Santiago nos hace una advertencia muy fuerte. Dice versículo 9, hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. Es decir, Dios está considerando, mira, tú te estás quejando de aquellos que no hacen bien, pero tú terminarás de la misma forma condenado. ¿Por qué? Porque la forma en la que estás actuando no es la manera en la que Dios espera que nosotros reaccionemos. No estamos siendo pacientes y por el contrario estamos quejándonos de esto. No tenemos tal vez presente la esperanza que Cristo viene y que el Señor está ahí. Y más todavía eso, mira lo que dice el versículo 9. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí, dice Santiago, el juez está delante de la puerta. Jesús está por venir y Él será el que juzgue las acciones de todos y cada uno de nosotros. Él es el juez. Él es quien hará justicia. Y es por eso que más allá, hermanos, de abrumarnos por lo que pasa tal vez entre otras personas que se dicen ser cristianas y que tal vez en lugar de hacer de bendición para el evangelio, de bendición para la obra, de bendición para dar gloria a Dios, tal vez están siendo de tropiezo. Pero hermanos, nosotros tenemos esta advertencia: ser pacientes con Dios, no quejarnos, reconociendo que Cristo viene y Él es el juez. Él es el que vendrá y hará justicia. Y Santiago, hermanos, va a tomar algunos ejemplos gráficos para exponernos tal vez esta verdad. Y él dice en el versículo 7, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Hay un momento en el que el fruto va a venir, en el que se va a dar evidencia de ese fruto.
Y yo personalmente, hermanos, interpreto esto como una manera en la que Santiago nos está haciendo pensar en qué estamos nosotros sembrando tal vez en esas personas. Y que no desesperemos. El libro de Proverbios nos habla de que la blanda respuesta aquieta la ira. La Biblia nos llama constantemente y nos dice: bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los de limpio corazón, bienaventurados aquellos que buscan la paz. ¿Cómo estamos reaccionando nosotros? Estamos reconociendo, va a haber un fruto y va a ser para la gloria de Dios porque Cristo viene. Y versículo 10 nos dice también: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Aquellos hermanos, aquellas personas que fueron elegidas por Dios para proclamar su palabra y que veían como el pueblo que recibía, y no solamente que escuchaba las palabras, sino que se decía a sí mismo que creían en ese Dios, rechazaban esa palabra o rechazaban esa advertencia. Dice, ellos fueron pacientes también. Versículo 11 dice: he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Y nos hace pensar en otro personaje de la Biblia, que por cierto tiene su propio libro, Job. Dice: habiendo oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, es decir, cómo Dios se manifestó en su vida, a pesar de que él fue atacado por Satanás de esta forma, despojado de su riqueza, despojado de su salud, despojado de su familia, aún angustiado y atribulado por sus propios amigos que se decían sabios y lo atacaron de alguna de otra forma, acusándolo de que él tenía culpa porque era pecador, de que él tenía culpa por esto, por lo otro. Y Job, hermanos, es un ejemplo de nosotros en la relación que se tiene con esas personas. Y él fue paciente. Y vemos al final, dice, el Señor es muy misericordioso y compasivo. Yo les invito, hermanos, esta tarde a que consideremos en estos tiempos de resguardarnos en nuestro hogar, en estos tiempos en los que estamos tal vez considerando nuestras vidas delante de Dios y viendo cómo Dios está manifestando, si estamos verdaderamente reaccionando efectivamente, correctamente ante las personas que tal vez pueden sacarnos de nuestras casillas o que tal vez pueden entristecernos por la manera en la que están viviendo, aun y cuando profesan ser cristianos, y tomarnos de esa promesa del Señor. Él viene, Cristo viene pronto y Él es el juez. Y más allá todavía nos reconforta el saber que Él es misericordioso, muy misericordioso y benevolente, y que Él tiene mucho más que reclamarnos a nosotros. Tal vez Él tiene mucho más que quejarse de nosotros, pero Él ha sido paciente y amoroso con nosotros. ¿Cómo estamos reaccionando ante esta situación?